palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En su paso por Sidón, tierra extranjera, tierra no judía, le presentan a Jesús un sordomudo para que sea sanado. Llama la atención de este texto evangélico algunos detalles que nos hacen ver, como siempre, el encuentro humano, personal, cercano de Jesús con los enfermos lo lleva a curar su salud, a renovar su vida. El primer detalle que llama la atención es cómo Jesús, apartando al sordomudo de la gente, está a solas con él. En un segundo momento se ve la realidad de este contacto humano y personal. Le mete los dedos en los oídos y con la saliva le toca la lengua, precisamente los órganos de los sentidos que va a sanar. Luego encontramos cómo el evangelista Marcos señala en un tercer momento cómo Jesús, orando a Dios, mirando al cielo, suspira frente al dolor del hombre, y su palabra autoritativa, su palabra con poder, es capaz de sanar. En efecto, Jesús dice: Éfeta, esto es, ábrete. Y nos dice el evangelista Marcos que al momento el sordomudo tuvo la capacidad de escuchar y volver a hablar sin ningún problema. Es particularmente interesante encontrar que mientras el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los fariseos y los escribas recelaban y sospechaban permanentemente de Jesús, son estos extranjeros en tierra de Sidón los que maravillados reconocen el señorío de Jesús y dicen: este hombre todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los que antes estaban mudos. Es una amarga ironía encontrar que mientras el pueblo supuestamente de Jesús pone todos los obstáculos para creer en él, son los paganos, los extranjeros, los primeros en abrirse a la fe en el Señor. Hoy esta realidad no es tan distante en la Iglesia Católica. Muchas personas que se dicen cercanas a la institución, cercanas a la fe, a veces viven los sacramentos y las prácticas religiosas y piadosas por cumplimiento, cumplo y miento. Pero encontramos que a veces personas del mundo que han llevado una vida quizás de sordera espiritual, de incapacidad para hablar de Dios, se abren espontáneamente a la fe y reconocen la grandeza de Jesús y la fuerza transformadora que Él puede y ha obrado en sus vidas personales. Hoy este evangelio del sordomudo sanado es una invitación clara para que nuestra fe en Jesús no sea general, no sea en abstracto. Encontremos en la persona de Jesús el amigo de todas las horas, el compañero en el viaje de la vida, aquel confidente cercano que desde nuestro dolor podemos siempre invocar con tranquilidad, aquel Señor de la historia,
Señor de mi vida, Señor de mi salud, al cual puedo acudir confiadamente en la certeza de que me va a ayudar. Te pregunto, cuando te sientes sordo en el alma, cuando te sientes incapaz de hablar a otra persona para anunciarle el bien, cuando te sientes enfermo y paralizado interiormente, buscas simplemente los apoyos y las medicinas humanas, los apoyos de los hombres, o has aprendido también a reconocer que el Señor es Señor de la vida y la salud, que Él ha prometido venir al enfermo antes que al sano y que nos ofrece una vida abundante, no una vida escasa con sufrimientos y problemas permanentes. Cree más en Jesús y serás sanado de todos aquellos sufrimientos y dolencias que hay en tu corazón. Se trata, y es la invitación del evangelista Marcos, a acercarnos de una manera más personal, a dejarnos tocar por Jesús en nuestros oídos, en nuestra lengua, a escuchar su palabra. Ábrete, abre tu corazón, abre tu vida, ábrete a la palabra del Evangelio, ábrete a reconocer que estás llamado a ser una nueva criatura, un nuevo ser humano. Que el buen Dios te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.